amor y mucha alegría. Muchísimas gracias, de verdad que me siento como en casa, me siento muy contento, muy feliz por su bienvenida, por su afecto, por su amor, por el amor y el cariño de todos. Me siento muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes, muy complacido, estoy más que contento de podernos reunir, de acortar distancias, como lo podemos hacer mediante estas plataformas. Quiero saludar a todos mis hermanos, a mis amigos, en especial a mi hermana de Yanira, a su esposito, muchas gracias por la presentación, al hermano John por la invitación, muchas gracias a ustedes los líderes, también a mi amiga, a mi muy buena amiga Xiomi, a su hijita Alejita, les mando un abrazo muy afectuoso. Vamos entonces a disponer de nuestro espíritu para entrar en materia en nuestro tema de hoy. Voy a compartir pantalla. Voy a pedirle al anfitrión que por favor me habilite la función de compartir pantalla y vamos a disponer entonces nuestro espíritu para el tema de hoy. Esperando que me den acceso. Listo, creo que ya. Vamos a ver. No. Un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Yo la abro aquí. A ver. Bueno, espero me estén escuchando bien ahora. ¿Me confirman, por favor? Súper, muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. El tema del día de hoy se titula Cizaña. Vamos a hablar un poco, a confrontarnos un poco en la lectura que hicimos esta mañana y vamos a reflexionar sobre todo en esos aspectos que a veces no mencionamos y es justamente la cizaña. Ya conocemos muy bien el trigo, pero vamos a enfocarnos en esta reflexión sobre la cizaña y vamos a empezar con nuestra definición. Vamos a empezar con la definición. Qué mejor que empezar con esta definición que tomé de un diccionario común y corriente. Y dice que es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas, espigas anchas, muy parecido al trigo como pueden ver ahí en la imagen. Y dice aquí cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. Entonces aquí vamos a resaltar varios elementos para ir llegando a nuestro objetivo. En primer lugar, es muy parecido al trigo. Segundo, es tóxica. Y tercero, es difícil de extirpar. Y aquí viene nuestra primera enseñanza. Y es aquellos cristianos que son tóxicos. Aquellos cristianos que tienen como principio esa toxicidad. Esos cristianos que son vecinos tóxicos, que son padres tóxicos, que son novios tóxicos, que son esposas tóxicas o que seguramente tienen esas relaciones tóxicas dentro de la iglesia. Y también son muy difíciles de extirpar de la iglesia. No se van de la iglesia, siguen haciendo mucho daño a la iglesia. No, si se arrancan de la iglesia pueden causar mucho daño. Están como quien dice muy amañados dentro de la iglesia, haciendo daño, siendo tóxicos dentro de la iglesia, pero que es muy difícil de extirpar o de reconocer porque crecen juntamente con el trigo. ¿Qué es esa cizaña? Esa cizaña representa la personificación del error
o los falsos principios. Entonces aquí podemos ver que la cizaña es aquella persona que encarna el error y que también encarna esos falsos principios. ¿Quién es el que siembra la cizaña? De acuerdo con Mateo capítulo 13 versículo 25 dice: vino el enemigo y sembró la cizaña en el trigo y se fue. Así hace el diablo. El diablo siembra la cizaña entre el trigo y se va. Fíjense aquí, amigos y hermanos, que muchas veces el diablo no es el que nos tienta a toda hora. Somos nosotros los que nos tentamos a nosotros mismos. El diablo siembra la semilla y sale y se va. Nosotros hacemos el resto. Entonces muchas veces nosotros le seguimos el juego al diablo que siembra la semilla para nosotros ser esa semilla que hace mucho daño. Miremos un poquito el contexto antropológico. En el Oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando juntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un enemigo, una persona que nos está haciendo daño, en este caso Satanás, siembra la semilla, siembra esa hierba nociva, crece, ¿de acuerdo? Brota juntamente con el trigo y daña la cosecha, y aquí es donde nosotros estamos viendo cuáles son esas consecuencias de nosotros como cristianos dejándonos llevar por Satanás, quien es el que siembra esta semilla. Vamos a hacernos una pregunta. Pensemos por un instante, los que están escuchándome, los que están atentos, pensemos en aquellos que más daño pueden hacerle a la iglesia, a la causa o al cristianismo. Vamos a pensar por un momento. ¿Quiénes son esas personas que hacen daño a la iglesia? Que le han hecho daño a la iglesia. Vamos a pensar en los jóvenes, vamos a pensar en los adultos, vamos a pensar en los ancianos, vamos a pensar en todos. ¿Quiénes son aquellos que más daño hacen en la iglesia? Tienen 10 segundos. Vamos a ver algunos ejemplos de esa cizaña. Algunos ejemplos. Los que todo lo critican. Esta es una cizaña que están en la iglesia, que todo lo critican, que están buscando la manera de dañar la reputación del predicador, que no se concentran en el mensaje del predicador, sino que están todo el tiempo buscando cómo criticar al que cómo se vestió, cómo se pintó, si llevó minifalda, si llevó media velada, si llevó tacones, si llevó corbata, si no llevó corbata, que quedó mal vestido. Bueno, todos los critican. Ahora, si miramos lo administrativo, critican la forma en cómo se administran los recursos de la iglesia, critican cómo se administra la junta, todo lo critican. O están los que dan mal ejemplo en el trabajo también. No solamente los que lo critican en la iglesia, sino aquellos que dan mal ejemplo en el trabajo. Estos son ejemplos de cizaña dentro de la iglesia. O aquellos que los que en casa son unos y en la iglesia son otros. Estos también son algún tipo de cizaña. Los que son excelentes líderes en la iglesia, pero malos líderes y administradores en su hogar. Este es otro tipo de cizaña. Son muy buenos en la iglesia, administran muy bien los recursos del Señor, administran y ganan almas para Cristo, pero no ganan sus propias almas, ni las almas ni de sus hijos, ni de sus esposas, ni de sus familiares. Entonces son buenos líderes en la iglesia, pero no son líderes en su propia casa. O están los padres que desfiguran el carácter de Jesús en el hogar y los hijos viven hartos de la iglesia por su causa. ¿Qué tal estos padres? ¿Qué tal esta cizaña? Que mantienen desfigurando el carácter de Dios por su accionar,
desfiguran el carácter de Dios por su manera de vivir, de mostrarse en la casa de una manera y en la iglesia de otra, en la sociedad de una manera y en la casa de otra. Entonces los hijos están viendo este proceder. Los hijos están viendo cómo es que sus papás están actuando, cómo es que los hermanos de la iglesia están actuando, y esto perjudica enormemente la causa del Señor. Vamos a ver casos más graves. Los casos graves que yo puedo clasificar dentro de la cizaña son los denominados disidentes, los que sacan de la iglesia y miembros adventistas y quieren llevárselos a armar rancho aparte, los que sacan los hermanos de la iglesia, los que encuentran en la iglesia terreno abonado y sacan a los miembros de la iglesia para formar grupos que son abiertamente derechistas, como la vara del pastor, como los restrepistas, como los reformistas. Estos disidentes, en lugar de ser hermanos, están siendo cizaña porque están juzgando, tildando la organización, diciendo que la iglesia es Babilonia, diciendo que la iglesia está pecando por la administración de sus recursos, de sus líderes. Entonces esta disidencia, en lugar de hacerle favor a la iglesia, está perjudicándola enormemente. Miremos los malos administradores de los recursos, los tesoreros de la iglesia que están haciendo malos trabajos en la iglesia, los mismos líderes de la iglesia que están haciendo malas decisiones con los recursos que Dios les está poniendo en sus manos. No hay duda que estamos en medio de una administración humana, y mientras dure la administración humana, vamos a cometer muchos errores. Entonces aquí tenemos aquella cizaña que está derrochando, malgastando los dineros y los recursos de la iglesia. Miremos esos ancianos fariseos que buscan la santidad externa de los miembros, pero no miran su propio hogar, no miran sus propios hijos, no miran su propia esposa. Esos ancianos fariseos que están buscando la santidad externa, pero no están buscando esa verdadera reforma que comienza por uno mismo, ¿sí? La verdadera reforma comienza con uno mismo, no cambiando masas. A mí de nada me sirve cambiar iglesias enteras, cambiando masas enteras, preocupándome por grandes conferencias, cuando en realidad mi esposa y mis hijos están pereciendo. O aquellos líderes que son casados y adulteran con otros miembros de iglesia, o aquellos abusos sexuales dentro de los miembros de la iglesia. Estamos viendo esto, que de pronto nos ruborizan, que nos escandalizan, que nos incomodan, que nos parece degradante que muchos cristianos cizañosos hagan tanto daño a la causa, no solamente a la iglesia adventista, sino a la denominación cristiana en el mundo. ¿O qué decir de aquellos papás que maltratan a los hijos y le dan más valor a terceros que a sus propios hijos? Conozco casos de papás que ignoran a sus hijos, los hacen a un lado porque consiguen pareja y maltratan a sus hijos y se van con su pareja y ignoran, degradan, olvidan por completo a sus hijos solo por una mujer o por un hombre, y descuidan a su familia, a sus hijos, vuelven a su pareja un ídolo y descuidan a sus hijos. O aquel que se entera que cometió un error y le dan la espalda y lo sacan a patadas de la iglesia. Hay muchos casos. Conocí hace poco de un joven que fornicó con su novia y él estaba estudiando teología, y los miembros de su iglesia se enteraron y lo sacaron a patadas, le dieron la espalda. Los hermanos, sus amigos le dieron la espalda, actuando de una manera muy farisaica en lugar de tomarlo, de cogerlo, de ayudarlo a que salga adelante. O aquellos que son trabajadores deshonestos dentro de la iglesia para lucrarse, aquellos obreros, aquellos albañiles, aquellos electricistas que hacen trabajos mal hechos dentro de la iglesia o trabajos mal hechos en la comunidad, en la sociedad,
para poder lucrarse y sacar más dinero. O aquellos médicos o nutricionistas o enfermeros que hacen un trabajo mal hecho o a medias para seguir teniendo el cliente por varias sesiones o por varias consultorías para lucrarse la persona. Esto es cizaña cristiana que está dañando y perjudicando gravemente los círculos del cristianismo. Miremos los casos más severos. ¿Sí ven que estamos viendo de lo más poquito, de lo más sencillo a lo más delicado? Miremos estos casos que son los más severos. Los falsos pastores que hacen atrocidades. No estamos hablando dentro del adventismo, recuerden, sino dentro del círculo cristiano. Esos no adventistas que perjudican a los demás cristianos. Pastores que bendicen el agua para curar el coronavirus. No sé si escucharon esa noticia. Pastores falsos. Pastores que son una farsa. Que son mediocres, que son malos. Que se lucran con la fe haciendo milagros. Falsos pastores, falsos profetas. Que dan de qué hablar en el voz a voz en la comunidad, en la sociedad. Miren ustedes, por ejemplo, esta noticia del Heraldo y de la FM, abro comillas, capturan a 3 pastores evangélicos por supuesto abuso en menores de 14 años, abuso sexual de pastores. O miren no sé si conocieron el caso de Álvaro Gómez, absuelven al pastor Álvaro Gómez procesado por abusar sexualmente de sus feligreses. ¿Esto cómo se llama, hermanos? Esta es una atrocidad. El pastor Álvaro Gómez teniendo relaciones sexuales en el lugar donde hacen antes de salir a la plataforma a predicar, tenía relaciones sexuales con sus feligreses, con sus feligreses, las violaba, abusaba sexualmente de ellas, con teorías, con sueños, con ideas, les vendía ideas y les hacía creer 1000 cosas, abusaba de ellas. Y aquí en la oficina pastoral, y al momento salía a predicarle a las grandes masas, al pueblo. ¿No les parece esto degradante? ¿No les parece esto infame? ¿No les parece esto horrible? Vamos a clasificar la cizaña en diferentes grupos. El primer grupo de cizaña son los que son, pero no lo saben. Son esos cristianos que siempre han sido cizaña, pero que no saben, que no lo saben. Entonces, miremos, por ejemplo, a ver un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién es esa cizaña? Vamos con el primer grupo. Permítanme un segundo, creo que no me están viendo, ¿cierto? Están viendo la presentación, pero no me están viendo a mí. Un segundo, por favor. ¿Sí? Ah, bueno. Un segundo. Un segundo, por favor. Bueno. Vamos entonces con el primer grupo. ¿Quién es la cizaña? Los que son, pero no lo saben. Apreciados amigos y hermanos, la cizaña puede ser cualquiera puede serlo, aún sin saberlo, sin quererlo, podemos llegar a ser cizaña. Pregúntese usted, muchas veces nosotros como cristianos somos cristianos, llevamos muchos años dentro de la iglesia, somos cizaña pero no lo saben o no lo sabemos. Cualquiera puede llegar a ser cizaña.
Personas, personas sinceras, de buena fe, aún cristianos con buenas intenciones, pueden llegar a ser cizaña, ¿no? Personas sinceras. Aquellos que hacen del cristianismo, otro tipo de cizaña son aquellos que hacen del cristianismo una verdadera carga muy pesada de llevar. Aquellos cristianos ultraderechistas, aquellos cristianos que son muy devotos, pero que hacen de su cristianismo una verdadera carga, un verdadero suplicio. Así hay muchos cristianos y ustedes saben que así es. O están aquellos cristianos canzones, abro comillas, o esos cristianos infelices que le quieren hacer la vida imposible al otro, criticándole, juzgándole, maltratándole con palabras, juicios injustos, juicios severos. Esos son esos cristianos que son cizaña y no lo saben, que son cristianos, pero muy canzones, cristianos infelices, que no pueden ver al otro feliz, no pueden ver a un joven tranquilo, no pueden ver a una persona en paz porque están buscándole la forma de hacerle la vida imposible. O aquellos sinceros cristianos que no soportan ver esa cizaña haciéndole daño en la iglesia y hacen hasta lo imposible por sacarlos a patadas de la iglesia con juicios severos. Entonces aquí tenemos este grupo de cristianos, ¿no? que son muy sinceros, son sinceros, pero que no soportan ver esa cizaña y que quieren sacar a patadas de la iglesia, y que muchas veces esos cristianos sinceros han actuado de manera muy injusta en la manera como tratan a la cizaña. Están los fariseos, los puristas, los perfeccionistas, los extremistas y los reformistas. Son sinceros, pero son cizaña. O los que juran que lo están haciendo muy bien, pero en realidad están dañando severamente la juventud, sus propios hijos, su propia esposa, su propia familia, con sus actos fanáticos. Vamos al segundo grupo, los que siempre han sido cizaña. Siempre han sido un tropiezo, siempre critica, nada les gusta. Los descarados, a esto yo les llamo los descarados, a los que son cizaña abiertamente y no les importa. Yo les llamo los descarados, los que abiertamente pecan sin medir ninguna consecuencia dentro del cristianismo. Yo también les llamo a este grupo los cínicos, los que no les importa ser rebeldes, haciéndole daño a la iglesia, a la causa, al cristianismo, como estos ejemplos que vimos severos y críticos. Tenemos a ese grupo de cristianos que son los rencorosos, los que están buscando la forma de hacerle daño, los que son realmente infelices en su vida y quieren hacerle la misma vida a otros. Están los que se desahogan sus penas, los que desahogan sus traumas de infancia y desencadenan un verdadero desastre en la iglesia. Tienen traumas en la infancia, tienen traumas como adultos, tienen traumas en la casa, acaban de pelear con su esposa y transfieren todos esos problemas a la iglesia y al feligrés que está tranquilo cantando en la iglesia, al feligrés que viene también con sus dificultades, y esta persona que viene cargada es la que le hace tanto daño a la iglesia. O están los que ven en la iglesia un club, ¿no? Los que ven en la iglesia un club y nada más que eso. Está ese grupo de cristianos que van a la iglesia por hacer un club, a hacer amigos, a charlar, no ponen cuidado al predicador. De esos hay muchos. Así como entran, así salen. Están los que yo les llamo los cazatalentos, los que van solo a buscar pareja, solo para tener relaciones rápidas, fugaces y sin compromisos mayores. O están los que yo denomino los chayanes, aquellos que llegan arrasando con todo, haciéndole daño a personas inocentes. O los que viven pecando abiertamente, pero que encubren su pecado y siguen su vida de cristianos normalmente como si nada. En este caso le estoy hablando a muchos
muchos que me están escuchando aquí y que de alguna manera se están sintiendo confrontados con lo que les estoy diciendo. Están los del mal testimonio, a los no conversos que que con sus acciones fornican, toman trago, salen a bailar y la gente sabe que es cristiano. Les pregunto, ¿cómo está dañando esto la figura del cristianismo, la iglesia, al movimiento? Miremos el tercer grupo de cizaña, los que nunca han encontrado una verdadera conversión dentro de la iglesia. Y esto sí que es cierto. Llevamos 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y no han tenido una verdadera conversión como cristianos. Están perdidos dentro de la misma iglesia y no lo saben. 20 años de cristianos y están perdidos. Este grupo son de los que son y no son. Son cristianos de fachada. Son vulnerables y siempre caen. En este grupo son aquellos cristianos que son vulnerables y siempre caen. Cualquier tentación caen redonditos. Son esos cristianos frágiles que no son capaces de soportar ni la prueba más mínima. Y a cualquier tentación o caen o se van de la iglesia. Este grupo en este grupo también están los desdichados, los infelices, los que están en la iglesia pero que no saben que a la larga por qué están. Muchos están en la iglesia y no saben por qué. Uno será por tradición, porque los padres lo obligan o simplemente porque sí. Este grupo está dentro de esta clasificación, los que nunca han encontrado una verdadera conversión. O qué decir que de los que quieren pecar pero les da miedito. Ay, sí, yo quiero tomar, pero es que me da como miedito. Yo quiero tener relaciones contigo, pero es que me da miedito. Yo quiero, es que me gustas, pero es que estás casado. O es que me encantas, pero es que no sé, de pronto me pillan en la iglesia. Y a la larga caen a las más fieras tentaciones. Miremos el cuarto grupo de cizaña. Los que intentan, pero nunca lo logran. Los que intentan, pero nunca lo logran. Aquellos cristianos que llevan años intentándolo, pero que nunca logran avanzar. ¿Cuántos cristianos hay que llevan años, llevan 20, 30 años en la iglesia y no avanzan? Y quiero leerles una cita de Proverbios 24:14 de la traducción del lenguaje actual que dice: ¿en qué se parece un perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. ¿Cómo les parece esta frase? Y así hay muchos cristianos. Se mueven por todos lados, pero no avanzan. Se mueven dentro de la iglesia, cacaraquean para poner un huevo, como decimos nosotros, pero no avanzan. Son esos cristianos que son fachada, esos cristianos que es el hermano fulano, pero a la hora del té vaya a ver usted si avanza como cristiano. Sigue teniendo los mismos problemas de carácter, sigue teniendo los mismos problemas de aquí y allá, es chismoso, es mentiroso, es perezoso, etc. O aquellos que dicen: así nací y así me muero. Conozco muchos también, no muy lejos. Conozco muchos que dicen: así nací y así me muero. Hermanos, todo esto está dentro de la gran cizaña de la iglesia. Los que nunca domaron su temperamento, y esto perjudica a la iglesia. Yo les llamo los eternos Pedros, que son impetuosos, atrevidos, maldicientes. Yo les llamo los zafados. Los que le dicen la verdad al hermano en la cara, así les duela. O los que no tienen pelo en la lengua para decirle a las personas lo que es. ¿Usted les parece, hermano, que esto es correcto, que esto es adecuado? Esto es cizaña, esto daña a la iglesia. O los que nunca domaron su mal genio, o los que nunca domaron su temperamento, su carácter, y aún así lideran la iglesia, dañando y perjudicando gravemente la iglesia. ¿Quién es la cizaña? Puede ser cualquiera.
Puede ser el presidente general, puede ser el presidente de la unión, puede ser el presidente de la asociación, puede ser la secretaria del presidente. La cizaña puede ser el pastor, puede ser el anciano, puede ser el diácono, pueden ser los feligreses, puede ser la diaconisa, puede ser el director de música. No se extrañe de que la cizaña sea cualquiera. La cizaña puede ser el maestro de escuela sabática, el hermano que puede ser ese hermano que uno dice, ¿cómo así? No puede ser. ¿Ese hermano? Ese hermano es la cizaña, puede ser la cizaña, no sé por qué lo sorprende. El hermano que uno menos piensa, cualquiera puede ser la cizaña. Y la pregunta del millón, que realmente yo me lo he preguntado sinceramente, es ¿por qué la cizaña hace lo que hace? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la cizaña hace tanto daño? ¿Por qué no se va más bien de la iglesia en lugar de hacerle tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué sigue en la iglesia? ¿Por qué sigue haciéndole daño a la iglesia? Si usted critica tanto a la iglesia, hermano, váyase y no le haga más tanto daño a la iglesia. Pero si usted es de los que quiere realmente hacer una conversión, pues quédese. Pero o es o no es. Pero yo tengo una sencilla razón. Porque todos tenemos una condición pecaminosa. Todos llevamos el lastre del pecado. Todos somos pecadores. No hay uno solo que haga lo bueno. Por eso puede ser el pastor. Por eso puede ser el presidente. Uno dice, el pastor, pero ¿y qué pasa que sea el pastor? Cualquiera puede serlo. ¿Saben por qué? Porque aquí no es la posición. Aquí no es el cargo. Aquí es la condición humana, mi condición como ser humano, la que me incita, mi tendencia pecaminosa. Todo esto es lo que hace que el ser humano sea como sea. No estoy justificándolos, pero sí les estoy diciendo, encontrando la razón del por qué mucha cizaña es y hace tanto daño. Aquí no se trata de juzgar, ojo a esto, sino de redimir. Anoten bien esa frase. No se trata aquí de juzgar a la cizaña, sino de redimir. No se trata de lamentarnos eternamente por esta cizaña, sino invitarlo constantemente a que se arrepienta de sus caminos. Es recapacitar. Muchos de nuestros pecados más encarnados se deben a los pecados heredados de nuestros padres, a esos defectos de infancia, mala crianza, traumas de infancia. Crecimos viendo de todo en nuestra familia. Seguramente crecimos en familias con drogadicción. Seguramente crecimos con familias en prostitución. Seguramente crecimos viendo infidelidades en nuestra familia. No tenemos familias perfectas. Y todos estos traumas son el resultado de lo que hacemos en la sociedad como adultos y la manera como nos comportamos en la iglesia. Entonces, quiero que sean conscientes de esto, al grupo que es cizaña. Tenemos problemas y esa condición es la que nos está haciendo hacer lo que hacemos, perjudicando la causa. Toda criatura tiene defectos de carácter. Todos tenemos pecados heredados por los cuales luchar constantemente. Y escuchen esto, la forma como actuamos y hacemos lo que hacemos está condicionada en la forma como fuimos criados. ¿Fuimos criados con vicios? Pues vamos a traer eso a la iglesia. ¿Fuimos criados con infidelidades? ¿Vimos en nuestra casa infidelidades? Que la tía con Julano, que el primo con Perencejo, que vimos a mi tía con Sutano, siendo casado. Todas estas formas de crianza, incluyendo la crianza monoparental, si fuimos maltratados de infancia, si tuvimos alguna explotación infantil, si nos tocó trabajar muy duro, si nuestros padres nos maltrataron,
nos le hacían levantar temprano para cocinar y llevar, y bueno, y tener preparado el alimento para mantener a 15 hermanos, o bueno, esto es explotación infantil, o nos tocó trabajar de niños. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Pues ciudadanos disfuncionales, ciudadanos lascivos, ciudadanos con tendencias suicidas, ciudadanos con tendencias homosexuales, ciudadanos fornicarios, ciudadanos infelices, ciudadanos iracundos, ciudadanos de mal genio. ¿Por qué? Porque no nacimos con ese amor, porque no tuvimos esa familia temerosa de Dios y apartada del mal. Entonces no podemos criticar y juzgar la cizaña por la manera en cómo hace daño a la iglesia. Tenemos que ir más allá. Sí tenemos que lamentar lo que está haciendo esta cizaña y dañando la iglesia, sí. Pero tenemos es que redimirlos. La tendencia más encarnizada, ¿sabe cómo se llama? Y lo pongo aquí en mayúscula y grande, se llama la carne. Hermanos, amigos, todas aquellas que están relacionadas con la carne es lo que hace a la cizaña hacer lo que hace. Abusos sexuales, insinuaciones, fornicación, el adulterio, la lascivia, las inclinaciones homosexuales. Casi todos los problemas que acontecen al hombre tienen que ver o están relacionadas con la carne o el sexo. Que vio una mujer muy bonita y la codició, que es lascivo, que es adúltero, que es fornicario. Sexo, todo está relacionado con el sexo. Quitemos el sexo y nos quitamos el 70% de los problemas de la sociedad. Le sigue la mente, le siguen lo que tiene que ver con el carácter, con la personalidad, con el pensamiento del individuo, con la psicología del individuo, con sus traumas, con su maltrato, con su crianza. Todo esto, si fue criado con malas palabras, si fue criado con brutalidad para tratar al ser humano, si fue tratado con violencia verbal, física, psicológica, todo esto da como resultados ciudadanos iracundos, malhumorados, enfermizos de pensamiento, dañados en la mente, pervertidos, rencorosos. Y claro, llegan a la iglesia medio convertidos, pues a hacer de la iglesia un grupo heterogéneo, una multitud mixta. Y por último está aquello grupo de personas que no le afecta la carne ni la mente, pero sí le afecta el espíritu. ¿En qué sentido? Los que quieren vivir una vida alegre, los dinámicos, yo les llamo los dinámicos, los que quieren ahogar sus penas bailando, tomando, los que dicen que olvidan sus penas tomando trago, los que dicen que una vez al año no hace daño, arrastrando a los amigos adventistas y a los cristianos a hacer cizaña y a hacerle daño a la iglesia. Vamos con la enseñanza. A causa de la enemistad contra Cristo, Satanás esparce sus semillas, sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra a Cristo. Uy, esos cristianos, yo por eso no soy cristiano, dicen muchos. ¿Para qué ser cristiano si mi papá es así o un tal por cual? ¿Para qué ser cristiano si el pastor abusa sexualmente de fulano o perencejo? ¿Para qué yo soy cristiano? Entonces están los que tienen la excusa perfecta para no ir a la iglesia ni para ser cristianos, porque se basan y basan sus criterios en la debilidad del otro, pero no miran a Cristo, ni tampoco le atribuyen estas causas a Satanás, quien es el que quien sembró la semilla. Satanás trae a la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero que niegan su nombre con su carácter. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de salvación se vea falseada. Y aquí es donde algo muy interesante que seguramente ustedes no habían caído en cuenta, pero que les voy a decir. ¿Qué hacemos con la cizaña? Y aquí hablo para el trigo.
Hay hermanos cristianos que son muy sinceros, que son unos santicos, tienen un carácter tan hermoso, tan lindo, son unos viejitos hermosos. ¿Qué hacemos? Estamos hablando del trigo hermoso, ese trigo precioso, esos cristianos maravillosos, felices, que no critican, que no juzgan, que son lindos. También los hay, también los hay. O sea, no vamos a negar aquí, a decir que todo es cizaña, no. La Biblia dice trigo y cizaña. Pero, ¿qué hacemos? El trigo, ¿qué hace con la cizaña? ¿La arrancan, la tiran, la sacan a patadas de la iglesia? Si vemos a algún hermano que está haciendo algo malo, ¿será que lo sacamos de la iglesia a patadas? ¿Qué hacemos con esa cizaña? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 29, y dice: dejen crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo de la cizaña. Miren, hermanos, la cizaña nunca va a desaparecer de la iglesia. Nunca va a desaparecer. ¿Sabe cuándo va a terminar la cizaña? ¿Sabe cuándo va a desaparecer la cizaña de la iglesia? Nunca. ¿Sabe cuándo va a desaparecer la cizaña de la iglesia? Solo cuando Cristo venga. ¿Cómo les parece? ¿Habían caído en cuenta de eso? Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 13, versículo 41, el versículo 40. Del versículo 38 mejor, dice: el campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo. La cizaña durará hasta el fin del mundo. Entonces yo le pregunto al trigo: ¿usted qué va a hacer con la cizaña si nunca va a desaparecer de la iglesia? Usted va a tener que convivir con la iglesia, con la cizaña hasta el fin del mundo. La cizaña nunca va a desaparecer. Entonces le pregunto: ¿qué hacemos con la cizaña? Lo único que yo le puedo decir, amigo y hermano, es que tenemos que aprender a convivir con la cizaña. Tenemos que aprender a convivir con la cizaña, ser tolerantes con la cizaña y convertir esa cizaña, cuéstenos lo que nos cueste. Pero ojo, no bajo nuestros juicios, no bajo nuestros métodos, sino bajo el método de Cristo. Porque si nosotros actuamos bajo nuestro juicio, podemos llegar a ser injustos con la cizaña. Los siervos de Cristo se entristecen a ver a los verdaderos y falsos creyentes mezclados en la iglesia. ¿Cuántos del trigo no quisieran arrancar la cizaña? Pero Cristo les dice: no, porque cogiendo la cizaña arrancan también el trigo. Dejen crecer la cizaña hasta la siega. Hermanos, podemos aprender de la cizaña. Dios dejó la cizaña para que aprendiéramos qué no hacer. O sea, como quien dice, la cizaña es la antítesis de lo que no debemos hacer. Por eso está también ahí, para que aprendamos de ellos. Porque no es para que nos sintamos desanimados ni para hacerle la vida imposible a la cizaña, no. Es un terreno que debemos trabajar para llevar esa cizaña, abonarla, confrontarla, invitarlos, decirles que están haciendo mal, traerlos de los malos caminos y enderezarlos, hacerles ver que su problema es un problema de infancia, un problema que tiene un trauma. Necesitamos hacerle terapia a esta cizaña, ver con ojos de misericordia a esta cizaña y preguntarnos por qué esta cizaña está haciendo lo que hace. Yo le aseguro, hermanos, que muchos de estos, por ejemplo, abusadores cristianos que son cizaña y que nos parece vergonzoso, seguramente esta persona fue abusada sexualmente en su infancia. Yo le aseguro que esa persona con tendencia homosexual dentro de la iglesia que nos escandaliza, si usted habla con esa persona y la redime
y le pregunta y es amigo de la cizaña, usted se va a dar cuenta que esta persona no es cizaña, es un ser humano con necesidades, que fue abusado, que fue maltratado, que tuvo una infancia terrible, que tuvo una familia monoparental. ¿Usted ya habló con la cizaña primero en lugar de juzgarla y sacarla a patadas? Ahí les dejo la inquietud. Él conoce, Dios conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra de arrancarla. Si tratáramos de expiar o de extirpar, mejor, de la iglesia a aquellos que suponemos son falsos, podemos cometer graves errores. Nuestro juicio es imperfecto y tal vez podemos extinguir no solo a la cizaña, sino también al trigo. El hombre juzga por las apariencias, pero Dios juzga el corazón. En el cielo, hermanos, habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca iban a estar allí. La cizaña, dice Lecciones Objetivas de Cristo, página 43. Ojo a esto. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Reitero, la cizaña nunca va a desaparecer. Lo mismo que Satanás, lo mismo que el pecado. Satanás no va a desaparecer. Las tentaciones tampoco van a desaparecer. Nunca van a desaparecer. Aún en la misma muerte, en la cama, en convaleciente, usted va a tener tentaciones. Las tentaciones, la cizaña y Satanás no van a desaparecer nunca, así que hágase a esa realidad. ¿Qué vamos a hacer entonces con las tentaciones? ¿Qué vamos a hacer con la cizaña? Hermanos, tenemos que aprender a convivir con eso, a afrontarlas diariamente. El espíritu de profecía dice que nuestras mejores batallas son aquellas en las que nosotros luchamos contra nosotros mismos todos los días. Si separamos la cizaña de la iglesia, podemos hacer tropezar a otros que de no medir consecuencias pudieron haber permanecido firmes y los desastres pueden ser peores. Y dice aquí, se permite que la cizaña crezca con el trigo. La cizaña también que tenga las mismas ventajas del sol y de la lluvia. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. Eso tampoco va a pasar. Dice Lecciones Objetivas de Cristo, página 45, lo pueden corroborar. La cizaña, toda la cizaña nunca se va a convertir en trigo. Va a haber cizaña hasta la venida de Cristo y nunca se van a convertir. Siempre van a seguir haciendo cosas malas, lo que ya vimos los ejemplos. Esos cizaña, hay unos cizañosos que ya mueren así y van a morir así. Qué pesar. Pero eso no quiere decir que muchos y se conviertan, se transformen. Y eso tampoco quiere decir que nuestra tarea no sea perseverante. Yo no sé si la cizaña o termine así o se convierta como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una cizaña, ¿o no? Saulo de Tarso mató, era un asesino, persiguió a la iglesia, causó daño terrible a la iglesia. Pregunto, si no se le hubiera hecho un tratamiento correcto a Pablo, si Jesús no lo hubiera confrontado con amor de la manera como lo hizo, ¿qué hubiera sido de Pablo? ¿Hubiera sido un rebelde? Si Cristo lo hubiera tratado mal, lo hubiera juzgado de una manera inadecuada, Pablo hubiera sido otro. Pero ¿quién fue Pablo? Pablo, a pesar de que fue una cizaña, Saulo, aprendió de sus errores, se convirtió y de cizaña terrible llegó a ser uno de los cristianos más poderosos y misioneros que el mundo jamás haya conocido. Por eso, usted debe tener cuidado cómo trata con la cizaña, porque usted no sabe si esta cizaña pueda llegar a ser un gran y hermoso y precioso grano de trigo. Entonces,
la cizaña, dice aquí la palabra de Dios, va a ser atada. No crea que la cizaña se va a salir con la suya. Si me está escuchando la cizaña en este momento, usted no se va a salir con la suya. Usted va a tener su recompensa, va a tener su castigo, va a ser atado en manojos, va a ser echado al lago de fuego, va a perderse la vida eterna. Todos estos años de oportunidad que usted tuvo y no quiso, qué pesar. Pero la realidad es que usted se va a perder, va a ser atado en manojos, dice aquí, los ángeles los recogerán en manojos y serán echados al lago de fuego y serán echados para ser quemados para siempre. Miremos un caso, ya para terminar, para ir redondeando nuestro tema. El caso de Lucifer. ¿Qué pasó con Lucifer? Pregunto, ¿Lucifer es cizaña? Claro que sí. ¿Lo destruyó Dios inmediatamente? ¿Lo sacó a patadas de la iglesia a Lucifer? ¿Sí? ¿Eso hizo Dios cuando pecó Lucifer? ¿Cuando se rebeló con la iglesia? Yo creo que no hay pecado más terrible, más espantoso, que se levante una criatura y decir, quiero ser como Dios mismo. Me voy a levantar dentro del trono de Dios. Me voy a sentar porque soy bello, soy precioso, soy majestuoso, soy inteligente, soy más bello que Jesucristo. Quiero ser como Jesucristo. A mí no me consta que Cristo me haya creado, yo puedo ser Dios. Eso es un pecado muy terrible. Pregunto, ¿y Dios se escandalizó como muchos de nosotros cuando vemos que alguien peca? Se escandalizó, lo tildó, lo juzgó, lo sacó a patadas del cielo, literalmente a pata, y lo sacó con sus maletas afuera. ¿Eso hizo Cristo? No, Señor. Cuando Él pecó en el cielo, aún los ángeles no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiera hecho, los ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla, productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta el día de hoy para que desarrollara plenamente su carácter. ¿Usted cree que Dios no sufre por todo lo que ve en la iglesia? ¿Usted cree que Dios no sufre viendo pastores que fornican y dañan y maltratan? ¿Usted no cree que Dios sufre por esta cizaña que hace maltrato, que daña, perjudica, disidencia, todo lo que ustedes quieran que le indigne? Obviamente Él sufre. Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado. Miremos al Calvario. Miremos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, a ver si Él no sufrió también y está sufriendo por nosotros. Y viene la pregunta del millón: si Dios ha sido totalmente tolerante con Satanás todos estos años y con nosotros mismos todos estos años, ¿no hemos de ser igualmente tolerantes con nuestros semejantes? Ahí les dejo la inquietud. Somos muy crueles a veces con la cizaña. Somos muy malos con la cizaña, la tratamos muy mal y no nos acordamos cómo Dios nos ha tratado a nosotros en el pasado. Nosotros también hemos sido malos, también tenemos nuestros pecaditos escondidos, también tenemos nuestras aberraciones guardadas y sin embargo Dios nos ha tenido paciencia. ¿Acaso no debemos tenerla nosotros con nuestros semejantes? Y aquí viene una parte muy interesante. Es que el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo por el hecho de que en la iglesia hayan miembros indignos. Hermanos, juzgue al hermano, critique al hermano, señale al hermano, pero no a la organización. No diga que todos son todos. No podemos echar en el mismo saco a la iglesia adventista por uno que peque. No deberíamos los cristianos descorazonarnos a causa de esos falsos hermanos. Debemos ser indulgentes como Jesús lo fue. Hay que aceptarlos como son. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con la del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos. Hermanos, usted puede vivir con la cizaña y ¿qué? ¿Acaso eso lo va a permear a usted? A no ser que usted quiera ser malo, a no ser que usted quiera pecar. Hermano,
Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted está enamorado de su esposa, le pueden pasar 40 princesas encima al frente suyo y usted no tiene ojos para nadie más. Si usted está enamorado verdaderamente de su esposa, pueden caerle las tentaciones que sea. Pueden llegar inclusive mujeres más bonitas físicamente que ella. Pero si usted está enamorado verdaderamente de su esposa, pueden llegarle reinos, hacerle propuestas de indecorosas, pueden proponerle millones de dólares para que se acueste con una mujer y usted no se acuesta con ella. Usted, si es un cristiano verdadero, si es un trigo verdadero, a usted puede pasarle la cizaña que sea y usted no se va a desanimar, usted no se sale de la iglesia. Indígnese, sí, preocúpese, sí, confronte al hermano, sí, pero no se salga de la iglesia. Se va a salir de la iglesia porque vio a un hermano que cometió un error. Entonces, hermano, tengamos cuidado con eso también. No es juzgar, sino redimir. No es ser condescendiente con el pecado, sino con el pecador. No es ver a la cizaña con desprecio, sino con amor y paciencia. No es juzgar, sino redimir. No es aplaudir su pecado, sino confrontar. Es hacerle ver sus errores como lo hizo Cristo. Cristo redimía. Veamos el caso de Pedro. Pedro fue cizaña. María Magdalena fue cizaña porque fue una adúltera, fue una fornicaria, fue prostituta. Miremos a Judas. Judas se perdió porque quiso, pero él le pudo dar el mismo perdón que le dio a Pedro. Miremos a Pablo como cizaña. Pablo fue cizañoso, fue matón. Judas traicionero. Pedro impetuoso. Miremos esta cizaña, ellos fueron cizaña. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera actuado adecuadamente con María Magdalena, Pedro o Pablo? De ser una adúltera y prostituta, fue la primer discípulo en llevar el evangelio de Jesús resucitado. De ser un traidor, Pedro pasó a ser un cristiano fiel, dócil, convertido, extraordinario maestro. De ser un matón y perseguidor, Saulo pasó de ser un matón a ser un misionero, el más grande que la historia del cristianismo haya tenido jamás. No importa nuestra condición, nuestras tendencias o qué tipo de cizaña seamos, todos somos discípulos potenciales para el reino de Dios. Aprendamos a ver el potencial y las cualidades de cada ser humano. El llamado es a no desanimarnos y salir corriendo por lo que veamos en la cizaña, o inclusive la cizaña no debería desanimarse por su actuar. Piensa en un momento en sus fortalezas. Reflexione en sus capacidades. Arrepiéntase y use sus talentos para hacer la causa de Dios como lo hizo Pablo, María y Pedro. Ellos fueron cizaña, sí, pero se dieron cuenta que podían usar sus capacidades para la obra de Dios y en pro de su iglesia. Le estoy hablando a la cizaña aquí en este momento, yo no lo sé, pero yo te invito para que no te sientas desanimado, sino para que seas un Pablo, un María Magdalena o un Pedro convertido. No te sientas juzgado, reflexiona, conviértete y haz el cambio. Dios tiene una misión especial para ti. Que Dios te bendiga y espero que esta reflexión te haya confrontado y que podamos aprender a convivir con la cizaña, porque no terminará sino solo hasta la venida de Cristo. Seamos tolerantes, seamos pacientes. Y eso sí, invitemos a esta cizaña no a salirse, sino a redimirlos. Que Dios, el Santo de Israel, los bendiga y muchas gracias por haberme invitado. Voy a invitarlos para que por favor inclinen su rostro y vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por este mensaje. Seguramente hemos sido cizaña por muchos años. Hemos sido la causa y la tentación de muchos hermanos que han caído por nuestra causa. Seguramente hemos cometido actos atroces que han perjudicado tu causa.
cualquiera puede ser cizaña. Yo te pido que nos perdones. Ayúdanos a recapacitar, a hacer una retrospectiva si nuestro actuar es por nuestra niñez, por nuestra infancia, por nuestros traumas. Seguramente hacemos lo que hacemos por nuestros comportamientos y nuestra personalidad está condicionada por nuestro pasado. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestras tendencias heredadas. Ayúdanos a vencer nuestras tendencias pecaminosas, que es la raíz de nuestro pecado y de nuestra maldad. Ayúdanos a dar ejemplo. Queremos ser transformados como Saulo, como Pedro y como María Magdalena. Ellos también fueron cizaña, pero tuvieron una verdadera conversión. Y en lugar de salirse, de desanimarse, de hacer vida aparte, de formar iglesia aparte, ellos se convirtieron y fueron los más grandes misioneros de la historia. Fueron los más grandes cristianos, testigos de tu poder. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a recapacitar, a ser tolerantes con ellos. Y si nosotros somos cizaña, ayúdanos a ser convertidos de corazón. Gracias por este mensaje. Quédate con mis hermanos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que mi Dios los bendiga y espero que este tema haya sido de gran bendición para ustedes.